Esta película hizo enfurecer a la Iglesia Católica, humilló a la dictadura española de Franco y estuvo a punto de desaparecer para siempre. El Vaticano la calificó de blasfema, sacrílega e inmoral y pidieron excomulgar a todos los que habían participado en ella. Además, el gobierno español ordenó destruir todas las copias. Lo lógico habría sido que la película fuera borrada para siempre de la historia, pero una copia logró salir de España escondida entre un grupo de toreros y otra llegó a México escondida en la ropa de su protagonista. Durante 16 años estuvo prohibida en su propio país y ni siquiera se podía hablar de ella en la prensa. Sin embargo, hoy sigue siendo la única película española que ha ganado la Palma de Oro en Cannes. Se estudia en escuelas de cine de todo el mundo y muchos la consideran una de las obras cinematográficas más importantes del siglo XX. Pero cómo la historia de una joven novicia terminó poniendo de cabeza al Vaticano y a la dictadura española en 1961, y cuál es la supuesta maldición que cayó sobre Silvia Pinal y su familia después de filmarla. Para entender todo esto, primero debemos hablar de un hombre que llevaba casi 25 años sin poder volver a su país. Luis Buñuel era uno de los grandes representantes del surrealismo y un republicano convencido. Cuando Franco ganó la guerra civil, Buñuel quedó exiliado. Pasó primero por Estados Unidos y después encontró en México el lugar donde reconstruyó su vida y filmó algunas de las películas más importantes de su carrera. Hasta que apareció Silvia Pinal, quien ya era toda una figura y leyenda en el cine mexicano, y es que la actriz llevaba años soñando con trabajar con él. Entonces, junto con su esposo, el productor Gustavo Alatriste, lograron convencerlo de volver a España para dirigir una nueva película. Aunque originalmente sería Tristana, terminaron llevando a la pantalla a una joven novicia llamada Viridiana. Regresar a su país no fue fácil, incluso se cuenta que durante un viaje por los campos de Castilla, Buñuel pidió detener el coche. Se bajó, contempló el paisaje durante unos minutos y se puso a llorar desconsoladamente. Al mismo tiempo, muchos republicanos exiliados lo acusaban de traicionar sus ideales por aceptar rodar en la España franquista. Lo que nadie imaginaba era que el director no había vuelto para hacer las paces con el régimen, sino que había vuelto para burlarse de él. Sobre el papel, la historia de Viridiana parecía totalmente inofensiva. Se trataba de una joven novicia que visita a su tío anciano antes de hacer sus votos definitivos. Después de una tragedia familiar, decide usar su herencia para ayudar a un grupo de personas pobres. Era exactamente el tipo de historia que la censura franquista quería promover. Pero Buñuel conocía bien el sistema y sabía que la censura no revisaba la película terminada, sino el guión. Así que entregó uno cuidadosamente suavizado, en el que las insinuaciones sexuales casi habían desaparecido, y el tono cruel en que retrataría a los mendigos tampoco estaba, ni rastro de los símbolos que terminarían provocando el escándalo. Los censores españoles aprobaron el guión sin encontrar nada malo, y con ese permiso en la mano, Buñuel pudo empezar el rodaje. Y fue entonces cuando comenzó a construir una película muy distinta a la que habían autorizado. La historia seguía siendo en apariencia la misma, pero escena tras escena fue incorporando imágenes, símbolos y dobles sentidos que jamás habían aparecido en el guión presentado a las autoridades. El mejor ejemplo está en el final de la película. La primera versión mostraba a Viridiana entrando al cuarto de su primo Jorge con una carga sexual demasiado evidente, y la censura la rechazó de inmediato. Buñuel aceptó cambiarla, o al menos eso les hizo creer. Porque en la nueva versión, Viridiana entra en la habitación y encuentra a Jorge jugando cartas con la criada Ramona. Él la invita a unirse al juego y los tres terminan sentados alrededor de la misma mesa. La censura dio el visto bueno, convencidos de que el desenlace era mucho más decoroso. Lo que no pensaron fue que esa escena sugería algo mucho más que la anterior, porque sin mostrar absolutamente nada, dejaba flotando la insinuación de que los personajes habían terminado en un trío amoroso bisexual. Nunca quedó claro si Buñuel planeó esa ambigüedad desde el inicio o simplemente aprovechó el momento para cambiar el final. Como sea, el doble sentido pasó completamente desapercibido, y ese no fue el único descuido. Antes de dejar que Viridiana saliera a España rumbo al Festival de Cannes, las autoridades revisaron una versión que aún no estaba terminada. Entonces el sonido seguía sin mezclarse y faltaban precisamente algunas de las imágenes que semanas más tarde provocarían un escándalo internacional. No vieron el crucifijo que escondía una navaja, tampoco una escena en la que los mendigos recrearían la última cena de Leonardo da Vinci. Pero más adelante te cuento bien qué onda con esas escenas y por qué hicieron enfurecer al Vaticano. Para cuando las autoridades españolas descubrieron lo que realmente había filmado Buñuel, ya era demasiado tarde, porque la película ya estaba camino a Cannes.
La cinta salió de España con un pretexto perfectamente creíble porque la versión oficial decía que viajaría a Francia para terminar la sonorización, ya que allí había mejores estudios, pero nadie se imaginó que ese permiso sería suficiente para sacar del país una película que, de haberse visto completa, probablemente nunca habría cruzado la frontera ni visto la luz. Viridiana llegó al Festival de Cannes prácticamente de última hora. Su proyección estaba programada para el último día, cuando casi todo el mundo daba por sentado que la Palma de Oro se la llevaría la larga ausencia del director francés Henri Colpi. Ni siquiera Buñuel pareció esperar mucho de su película, tanto así que no asistió a la proyección. Él se quedó en París mientras la película se exhibía por primera vez ante la crítica internacional. La reacción fue tan intensa que el jurado volvió a reunirse para discutir el premio principal. Al final se tomó una decisión poco habitual, que le otorgaba la Palma de Oro por igualdad a Viridiana y la larga ausencia. Era un triunfo histórico porque además del empate, España acababa de ganar por primera y única vez hasta hoy el reconocimiento más importante del cine mundial. Como Buñuel no estaba en Cannes, quien subió al escenario a recoger el premio fue José Muñoz Fontán, que era director general de cinematografía del régimen franquista. Sonrió para las fotos, levantó el trofeo y representó orgulloso al gobierno español ante el mundo, pero no sabía que esa misma imagen acabaría costándole el puesto. El verdadero escándalo estalló apenas unos días después, cuando el Osservatore Romano, que es el periódico oficial del Vaticano, publicó un artículo durísimo contra Viridiana. La calificaron de blasfema, sacrílega e inmoral, y acusaron a la película de burlarse de la fe católica y cuestionó a todos los que habían participado en su realización, pidiendo su excomunión. Lo curioso es que, según contó Buñuel años después, el mismo Franco vio la película 2 veces y no encontró en ella nada especialmente ofensivo. O sea que la prohibición no fue idea del dictador, sino una decisión política para evitar enfrentarse públicamente contra la Iglesia Católica. De tal modo que el gobierno español ordenó retirar la película, prohibir su exhibición y destruir todas las copias que hubiera en el país. La prensa recibió instrucciones de no hablar ni de la película ni de la Palma de Oro conseguida en Cannes. Y así fue como durante años el mayor triunfo internacional del cine español simplemente dejó de existir en su propio país. Pero el plan del gobierno tenía un pequeño problema, y es que no todas las copias seguían en España. Y la historia de cómo sobrevivió la película es gracias, en gran parte, a la gran diva del cine mexicano y protagonista de la película, Silvia Pinal, quien trajo una copia a México envuelta en plástico y escondida entre su ropa. Otro de los negativos consiguió cruzar la frontera a Francia escondido en una camioneta que transportaba toreros. No fue hasta 1977, 2 años después de la muerte de Franco y en plena transición democrática, cuando Viridiana pudo estrenarse legalmente en los cines españoles, 16 años después de su estreno. Para ese momento, la película ya era toda una leyenda en todo el mundo, y cuanto más intentaban explicar el escándalo, más evidente resultaba una pregunta: ¿qué fue exactamente lo que escandalizó tanto al Vaticano? Y es que lo curioso es que Viridiana nunca ataca directamente a la religión, no hay discursos contra la iglesia, ni hay personajes que cuestionen la fe, pero Buñuel hizo algo mucho más inteligente, y es que dejó que las imágenes hablaran por él. Desde el principio, presenta a Viridiana como una mujer profundamente religiosa. Lleva con ella una cruz, una corona de espinas y unos clavos, que son los símbolos de la crucifixión de Cristo, y todas las noches reza frente a ellos como si nunca hubiera abandonado el convento. Pero poco a poco empieza a sembrar imágenes incómodas. La primera aparece casi de pasada porque el crucifijo resulta ser una navaja, planteando la idea de que la religión puede ser un arma. Y luego llega la escena que hizo historia. Convencida de que la caridad puede cambiar a las personas, Viridiana convierte su casa en un refugio para mendigos, pero aprovechando que ella no está, ellos organizan un banquete y destruyen todo a su paso. En medio del caos, se acomodan alrededor de la mesa, reproduciendo casi exactamente la última cena de Leonardo da Vinci. Uno ocupa el lugar de Cristo, los demás el de los apóstoles, y justo cuando la imagen queda completa, una de ellas toma una fotografía. Ese solo plano bastó para enfurecer al Vaticano, y resume perfectamente el cine de Buñuel, que nunca necesitó decirle al público qué pensar para ser provocador. Le bastaba con una imagen lo suficientemente poderosa para que la discusión continuara mucho después de que terminara la película. Pero ahora hablemos de la supuesta maldición que cayó sobre Silvia Pinal y toda su familia. Y es que la experiencia de trabajar con Buñuel fue tan importante para la actriz que 2 años después del estreno, cuando nació la hija que tuvo con Gustavo Alatriste,
decidió ponerle el mismo nombre que a su personaje, Viridiana. Ella comenzó a abrirse camino como actriz desde muy joven y parecía que tendría una carrera prometedora. Pero el 25 de octubre de 1982, cuando tenía apenas 19 años, murió en un accidente automovilístico en la Ciudad de México. La tragedia golpeó con fuerza a la familia y 5 años después ocurrió algo todavía más desconcertante, y es que Silvia Pasquel, otra de las hijas de Silvia Pinal, quiso rendir homenaje a la memoria de su hermana. Entonces, cuando nació su primera hija, decidió llamarla exactamente igual, Viridiana. La niña murió ahogada en una alberca cuando tenía apenas 2 años. A partir de entonces comenzó a circular una historia sobre la llamada maldición de Viridiana, la idea de que el nombre ligado desde su origen al escándalo, la censura y las acusaciones de blasfemia terminó arrastrando también una cadena de desgracias para la dinastía Pinal. Más de 6 décadas después, Viridiana sigue ocupando un lugar privilegiado en la historia del cine, porque demostró algo que muy pocas obras consiguen, que la censura puede retrasar, esconder o prohibir una película, incluso pueden intentar destruirla, pero esa misma censura es la que termina inmortalizando muchas de estas historias. Y si llegaste hasta acá, primero quiero darte las gracias por ver este video y por todo el cariño y apoyo que has recibido del canal. La verdad es que estoy muy contento de ver cómo poco a poco somos más por acá, y si eres nuevo, no olvides regalarme un like y suscribirte porque eso me ayuda mucho. Y también me gustaría leer en los comentarios si ya conocías esta película, de qué otras joyas del cine y la televisión te gustaría que habláramos por acá. Y no olvides que aquí la función nunca termina. Bye bye.